Hay un tema que sigue generando preocupación a nivel mundial y que infortunadamente ha cobrado la vida de millones de personas, especialmente de jóvenes. Hoy lo traemos a colación a propósito de la conmemoración del Día Mundial para la Prevención de Suicidios que se llevó a cabo el pasado 10 de septiembre. Y es que la OMS habla de 720.000 personas que se quitan la vida al año en el mundo. La salud mental en los niños y jóvenes debe ser una prioridad en toda sociedad. Sin embargo, la Defensoría enciende las alarmas por el incremento de casos de suicidio y la poca atención en ellos. Entre los hallazgos más relevantes es la falta de psiquiatras pediátricos en las zonas más afectadas del país, como Putumayo y Guaviare. Según el último reporte, solo hay 96 médicos con esa especialidad. La tasa nacional de mortalidad por suicidio es 2 víctimas por cada 100.000 menores. Por eso piden medidas urgentes al Ministerio de Salud y Educación. Por esta razón, nos acompaña hoy el médico psiquiatra Diego Vargas. El doctor Vargas es psiquiatra de la clínica Montserrat, con maestría en salud pública de la Universidad de los Andes y actualmente es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Psiquiatría y coordinador docente de la clínica Montserrat. Bienvenido, doctor Vargas, a tu tele. ¿Cómo se encuentra esta mañana? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y gracias a las personas que en este momento pues, nos están viendo con este tema tan importante para la salud de las personas. Bueno, pues se conmemoró el pasado 10 de septiembre el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. ¿Sí es así? Es perfecto, así es. ¿En qué consiste ese Día Mundial? ¿Qué se hace? ¿Para qué se hace ese día? ¿Qué se conmemora y qué se logra? Bueno, hablemos un poquito de algo histórico. Sí. En el 94, un chico de 17 años, estadounidense, Mike M., fallece a causa de suicidio. Él tenía un Mustang de color amarillo y en ese momento sus padres inician una serie de campañas de sensibilización y concientización en torno a el suicidio, a prevenir el suicidio. Años después, en el 2003, la Organización Mundial de la Salud acoge este día y por eso es que a partir de este momento se empieza a conmemorar el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, pero además por eso está enmarcado con una cinta de color amarillo. Esto es un llamado a un evento que se puede prevenir, a la importancia de fortalecer la salud mental de las personas y a que con una pregunta directa, empática, respetuosa, podemos encontrar una serie de riesgos en una persona que en este momento esté pensando en acabar con su vida. Y el lema de esta campaña, según veo aquí, es cambiar la narrativa. ¿Estamos mal de narrativa con el tema del suicidio? Infortunadamente, sí. Enseguida nosotros empezamos a ver titulares, contenidos de las noticias no son los adecuados. Hay una serie de recomendaciones que establece la Organización Mundial de la Salud para los medios de comunicación en cómo se debería transmitir esta información. Por ejemplo, en el titular no deberían haber elementos amarillistas ni sensacionalistas en torno a la situación que se vivió. En segundo lugar, no se deberían compartir notas que deja la persona que nos dejó de acompañar y de estar en esta tierra a causa del suicidio. En tercer lugar, no se deberían emitir comentarios que juzguen, que señalen, no se deberían señalar los sitios o los lugares donde se realizó. Y una de las más importantes, que es que la noticia debería contener información relacionada a cómo cuidar la salud mental y dónde buscar ayuda. Sí, infortunadamente todos esos errores que usted acaba de mencionar, de que no, cómo no se debe informar, es cómo se informa, porque supuestamente ese tema pues, es de impacto y se van con esos detalles que causan sensación, digámoslo así, entre la teleaudiencia, pero no van al fondo del asunto de cómo prevenirlo y qué se puede hacer en vez de clavar tanta información dura, negativa, amarillista, que lo que hace es pues, que haya muchísima impresión y finalmente no se logre nada positivo al dar este tipo de noticias. Y es que existen diferentes situaciones de riesgo o diferentes situaciones difíciles que pueden estar pasando las personas y eso no lo sabemos. Y con la noticia
o por el contrario nosotros podríamos fortalecer esa situación difícil que está viviendo la persona, o por el contrario nosotros tender un puente para que la persona pueda buscar ayuda, o para que yo, como una persona cercana a alguien que está pasando por un momento difícil, pueda ayudarlo. ¿Cómo puedes ayudar? Escucha atentamente. No juzgues por lo que te diga o sienta. Hazle saber que siempre contará con tu apoyo y que no está solo. Pregúntale si está pensando en suicidarse, no para juzgar, sino para poder darle compañía en la búsqueda de ayuda profesional. Dile que ir al psiquiatra no es de locos, ni le pone una etiqueta. #prevenir es preguntar. Dicen muchas personas que hablar del suicidio es de pronto incitar al mismo. Bueno, y este es uno de los errores y uno de los mitos más grandes, porque en primer lugar tenemos que hablar con la realidad. Y estamos en una realidad preocupante. Infortunadamente en nuestro país y en general en el mundo, desde el 2014 la curva del número de suicidios viene creciendo. Nosotros cerramos el año pasado, el 2023, con alrededor de 3.700 muertes de suicidio al año. Esto nos da aproximadamente 80 casos de intentos de suicidio al día y 8 casos de suicidio al día. Estos son cifras, digamos, bastante alarmantes y que nos lleva precisamente a hablar de frente de la situación. Que nosotros hablemos de frente significa hablar de riesgos, significa hablar de poner el tema en las conversaciones familiares, sociales, laborales, académicas, pero en un sentido de ayuda, de decir, bueno, puede estar pasando por una situación difícil y si está pensando en que la solución es acabar con su vida, venga, le podemos ayudar. Y esto que lo deriven a un centro de salud, a un psiquiatra, a un psicólogo, a un profesional que pueda brindar ese acompañamiento para poder ver qué es lo que está pasando y que se pueda dar una intervención. Yo no soy una experta en el tema, pero la pandemia aisló socialmente a muchas personas, especialmente a los jóvenes, y muchos se quedaron en ese aislamiento. Es cierto, si nosotros vamos a ver, digamos, como unas diferencias prepandemia y pospandemia, vemos que hay unos elementos relacionados con soledad, aislamiento, pero que nos puso también como en el radar, por ejemplo, las situaciones de maltrato. Claro. Y la violencia o el maltrato en cualquier nivel y sobre todo el nivel intrafamiliar sí es un elemento de riesgo para que una persona en algún momento pueda llegar a pensar en quitarse la vida. Así como diferentes situaciones de dificultades económicas o dificultades de conexiones a nivel financiero, social. Entonces, la pandemia, así como nos trajo ciertas problemáticas, también nos puso sobre la mesa a empezar a hablar acerca de la importancia de la salud mental y nos puso también un espejo sobre toda la problemática que estamos viviendo en términos de problemas y enfermedades mentales. Lo que pasa es que muchos colombianos no estamos capacitados para abordar esa temática y no sabemos qué camino coger o cómo notar o qué hacer si hay alguien cercano a nuestra familia que tenga como esas características para ser un suicida. Yo creo que nos hace falta más información, más preparación. ¿Qué recomendaría usted para que estemos preparados? En relación a eso, hay un elemento que es el que nos afecta en mayor medida y es el estigma. Cuando nosotros estamos hablando del estigma es que yo como persona o como sociedad tengo un concepto negativo en torno a la enfermedad mental o a la problemática, o en que una persona en algún momento diga yo me siento triste, me siento angustiado o no estoy pudiendo con la vida, no estoy pudiendo con los conflictos y que inmediatamente la otra persona o las personas que escuchan diga no hablemos de eso o que se sienta miedo a hablar de eso o que es más, se piense que eso lleve a que consulte con el psicólogo o con el psiquiatra porque se piensa que el que va a esa consulta está loco y no porque necesita ayuda por alguna situación difícil de su vida. Entonces, entre este tema nosotros lo pongamos más en este tipo de espacios, en el espacio académico, en el espacio laboral, en que hablemos en que podemos tener momentos difíciles y que necesitamos buscar ayuda con el fin de combatir ese estigma y desestigmatizar la enfermedad o las problemáticas mentales, vamos a tener una mejor apertura y vamos a poder dar mejores soluciones.
¿Qué hacer si tienes ideas suicidas? Aceptar que has dado un gran paso, reconociendo que estás en riesgo y que no te sientes bien. Recordar que hay más de una opción, pero en este momento no puedes verlas. Solo necesitas ayuda para poderlas descubrir. Ser consciente de que no siempre lo puedes todo. Es necesario el apoyo. Expresar a la persona más cercana lo que sientes. #prevenir es preguntar. ¿Tiene el país la infraestructura de profesionales, expertos en psicología, psiquiatría a nivel público para poder atender esta enfermedad latente en todo el país? Hacen falta, Sí. pero sí me parece importante resaltar que así como pueden hacer falta profesionales, también nosotros tenemos que cambiar un poco la perspectiva de qué nos hace falta desde otro punto de vista. Por ejemplo, en los colegios es importante capacitar a los profes, que los docentes puedan tener esas herramientas en torno a cómo abordar este tipo de casos, no para tratarlos, porque ellos no son los profesionales indicados, pero sí para dar una guía en que aquellos profesionales que se encuentran en las áreas rurales puedan brindar ese acompañamiento y puedan brindar esa ayuda. Entonces, en que además, si por ejemplo una de las situaciones o uno de los factores de riesgo está relacionado con el bullying, cómo nosotros podemos educar y cómo nosotros podemos ayudar que estas cifras de bullying se reduzcan. Claro. Entonces hay otro tipo de elementos que son importantes pensando en términos de salud mental que pueden ir de manera paralela mientras fortalecemos el número de profesionales en esta área. ¿Cómo podemos hacer las personas adultas, las personas que tenemos bajo nuestra responsabilidad, pues muchachos jóvenes, incluso como usted muy bien lo anotaba, los maestros, ante esa actitud hoy en día de muchos jóvenes que dicen, es que no me interesa nada, es que no tengo ganas de nada, es que no me ilusiona nada? ¿Qué está pasando, doctor Vargas? ¿Qué nos está haciendo falta para que esos muchachos no sientan ese vacío tan tenaz? Bueno, esto puede tener un origen, o sea, esto tiene muchos orígenes, pero puede tener un origen en términos de desconexión de lo que está sucediendo realmente. Infortunadamente, lo digital nos conecta en la distancia, pero nos desconecta en la cercanía. Entonces, el hecho de que yo no tenga una realidad de qué está pasando con mi hijo o qué está pasando con esa persona cercana y que quizás no establezca esos espacios de compartir o esos espacios de conversar, de conocer cómo es emocionalmente en el día a día mi hijo, mi hija o esa persona cercana, nos está haciendo perder de vista ciertos detalles. Entonces, detalles como, por ejemplo, que el chico o la chica se empiece a aislar, que se la pase más tiempo en el cuarto del normal, que esté disminuyendo la manera como conversa o lo que conversa, que esté impactando sus calificaciones en el colegio o en la universidad. Entonces, primero, poder tener una conexión con las emociones y con lo que está sucediendo con este chico. En segundo lugar, si se llega a identificar que hay algo que está cambiando, poder hablarlo. Así como se habla de cualquier situación de la cotidianidad, de esto se tiene que hablar. Se tiene que hablar. De esto se tiene que hablar. Y en tercer lugar, si vemos que es una situación que se está saliendo de las manos y vemos que definitivamente esto está impactando, buscar ayuda profesional. Y esta ayuda profesional, como se sienta mejor y dentro de las capacidades de la persona, en buscar directamente un psiquiatra, un psicólogo, un médico general, en ir al centro de salud, en buscar una asesoría por medio del psicólogo del colegio, de la universidad, pero que se tienda ese lazo de apoyo y que de alguna manera se enciendan las alarmas. Doctor Vargas, entonces, refiriéndonos a lo que conmemoramos este año, cambiar la narrativa, ¿qué le podemos decir a los televidentes que nos están viendo, resumiendo todo lo que ya hemos venido hablando, para que empecemos a ponerlo en práctica y de alguna manera contribuyamos a cambiar esa narrativa en pro de que los suicidios pues, no sean tan frecuentes? Bueno, cambiemos la narrativa en 4 frentes. En el primer frente, con los medios de comunicación. Cambiemos la manera en la que se está enviando el mensaje que se envía y que empecemos a enviar mensajes relacionados con cómo buscar ayuda y cómo fortalecer la salud mental.
En segundo lugar, a los padres o familiares en que estemos pendientes y que el tema de la salud mental esté dentro de las conversaciones del día a día. Así como hablamos de cualquier otra situación, que hablar de salud mental se convierta en un tema cotidiano. En tercer lugar, para las personas, esto se puede prevenir, se puede buscar ayuda. Hay personas que están disponibles, dispuestas y atentas a un trato respetuoso, amable, empático y poder brindar esa ayuda que se está teniendo en ese momento. Y en un cuarto lugar, a las entidades gubernamentales, a que se establezcan estas medidas y estos lineamientos para poder fortalecer la salud mental de la población y de la comunidad. Bueno, pues doctor Vargas, de verdad no sabe cómo le agradezco, doctor Diego Vargas, que nos haya acompañado hoy aquí en tu tele, que haya tenido esta conversación con nosotros, que estoy absolutamente segura va a ser tenida en cuenta por todas las mamás que nos ven, porque en este horario hay muchísimas madres viendo la programación del canal RCN, y seguramente va a ser de gran ayuda para ellas y para ellos, si están también los padres, pues haber escuchado esta conversación relajada, tranquila, con consejos y con conclusiones bastante fáciles, con el fin de que se puedan poner en práctica de una manera muy fácil. Le agradezco muchísimo de verdad por estar acá. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, que sigamos hablando de salud mental. En memoria de las 4.571 personas que han fallecido por suicidio en Colombia entre el 2023 y 2024. Voces que tal vez no fueron escuchadas, señales que de pronto no fueron atendidas, preguntas que no fueron hechas. Hashtag Prevenir es preguntar. 10 de septiembre, Día Mundial de Prevención del Suicidio. Asociación Colombiana de Psiquiatría.